Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amados matrimonios. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este taller de matrimonios. Hermanos, esta noche tenemos una palabra del Señor, pero más que palabra, es un mandato el cual ciertos matrimonios, por no conocer la palabra del Señor, han caído en este pecado, el cual les ha dejado secuelas y cicatrices. Pero, hermanos, esta noche queremos recordar en nombre de Cristo Jesús cuál es ese pecado por el cual muchas familias se han destruido y han vivido consecuencias. Pero antes de empezar, queremos llamar al Espíritu Santo para que sea Él quien use nuestros labios, use el poder del Señor en estos instrumentos que el Señor eligió esta noche para darles a conocer su palabra. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que quites de nosotros, Señor, todo estorbo, Señor, toda emoción que salga de nuestra boca, Señor, salga de nuestra mente, Padre. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, pon un fuego encendido, Padre, pon un carbón en nuestros labios, Señor, Padre. Quita toda palabra de hombre, Señor, que profiera de nuestros labios, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, sé tú el que use, Señor, el que nos use, Señor mío. Siervos inútiles somos, Señor Padre, pero tú eliges, Señor mío. Padre, tú te vales de quien sea, Señor, para alimentar a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora tú toma el control de la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos dio los mandamientos y eso nos los dio para prevenirnos de peligros. Tenemos una historia por aquí. Imagínese usted que usted va caminando cuesta arriba sobre un puente. Imagínese que va con su esposa, van caminando los dos y de repente les sale alguna persona por ahí, algún varón, avisándoles, no continúen sobre ese puente porque más adelante está roto y ustedes corren un gran peligro, se pueden caer. Hermanos, si alguien les diera ese aviso, ¿ustedes qué harían? ¿Le agradecerían a esta persona que les está avisando de un peligro o se enojarían con ella? Bueno, hermanos, Dios así nos dio los mandamientos. Él nos dijo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y Dios nos dio los 10 mandamientos para avisarnos, como el ejemplo del puente, para ponernos sobre aviso de los peligros que corremos, no para mortificarnos, porque los no de Dios son tan buenos para protegernos y para quitarnos de que no caigamos en dolor. El Señor en 1 Corintios 10:23 nos dice al respecto, dice, sí, bonita palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso el Señor estipuló mandamientos en los cuales debemos ser puntuales, no es porque hayan sido mandados hace miles de años, sino porque esos mandamientos están vigentes hoy en día. Así es, hermanos, como Dios nos pone ese aviso, esa señal, como esa persona que acabamos de poner en el ejemplo, que nos avisa que un puente está roto y que si nosotros continuamos por él, podemos caer, sufrir algún lastimadura, alguna lastimadura, incluso hasta matarnos, ¿verdad? Bueno, Dios así también, su mandamiento en Éxodo capítulo 20 y versículo 14 nos dice: no cometerás adulterio.
Hay quienes han cometido adulterio en su vida pasada, pero a hoy no vamos a estar repasando ni a revisar la vida pasada de los demás. El propósito de este mensaje es que a partir de hoy vamos a ver hacia el futuro, para que tu matrimonio no lo dañes, para que lo cuides, para que sepamos en qué tenemos que cuidarlo, cómo tenemos que dirigirnos, que comportarnos para no caer en estas tentaciones que pueden destruir nuestra familia, la vida de nuestra esposa, la nuestra y la de nuestros hijos. Este es el plan de protección que Dios nos pone, no cometer adulterio. Hoy en día y cada vez está cada vez vemos en la televisión videos o películas o novelas más permisivos. Cada vez el sexo en las películas o todo lo que vemos en las redes es tan light, no se ven consecuencias, todo es como algo tan normal que aquel que no lo haga, al parecer, ¿verdad? Es anormal. Entonces, hermanos, el cometer adulterio, ya sea para aquellos que conozcan la palabra y para quien no la conozca, es igual de problemático. O sea, quiero decir que la consecuencia va igual para el que no sepa y para el que sepa la palabra. Porque el hecho de que no conozcas una regla no quiere decir que estás exento de las consecuencias que te van a traer por violar la regla. Entonces es por esto que hoy en día el Señor nos manda a recordarles por qué no cometer adulterio, cuáles son las consecuencias que arroja el hacerlo. Sí, hermanos, Dios es el creador del sexo y no fue el diablo, fue Dios. El sexo debe de ser controlado, manejado, usado y no abusado. Todo lo que Dios nos da tiene limitaciones, así como el agua. El agua es un regalo de Dios y en pequeñas proporciones es una bendición, nos ayuda para quitarnos la sed, para bañarnos, pero en grandes proporciones el agua nos ahoga. Lo mismo sucede también con el fuego. El fuego también es un regalo de Dios, el cual si lo manejamos con sabiduría, si lo manejamos con el uso que debe de ser, sin que se nos salga de control, el fuego es una bendición que nos ayuda para alimentos y para que tengamos una calidad de vida bien. Sin embargo, si se nos sale de control, entonces corremos el riesgo incluso de morir. Bueno, hermanos, también Dios nos ha dado el impulso sexual a todos los hombres y también a todas las mujeres. Y este impulso es apropiado, es controlado, pero dentro del matrimonio. El sexo es bello y fantástico dentro del matrimonio, pero fuera de él destruye, es destructivo, causa dolor físico, moral, a la salud, a las emociones, a la espiritualidad y bueno, en todo. Es dañino fuera del matrimonio. La gente hoy dice sexo seguro. Hermano, no hay sexo seguro. ¿Desde cuándo el sexo no es seguro? El sexo es seguro, pero lo que no es seguro es fornicar y adulterar. Así es. Eso no es seguro. El sexo solo con su mujer y ahí sí es seguro. Dios lo dice en su mandamiento y Dios no se equivoca. Dios nos da en su bendita palabra, la cual abarca todo de nuestras vidas, y hoy el tema que estamos tocando, que es el adulterio, Dios hace un muy puntual ahí, que no debemos de adulterar, no debemos de fornicar. Entonces, hermanos,
el sexo es seguro, sí, pero con la esposa. Porque el sexo también causa detrimentos, trae enfermedades, cuando anda uno metiéndose con personas que uno ni conoce. Y esto, la verdad, ya es algo mucho más delicado, ¿sí? Porque incluso puede uno llegar a contaminar a su propia esposa. Y la verdad que Dios por eso nos pone ese letrero de advertencia, así como el mensaje del puente roto, así Dios nos dice, no al adulterio. Entonces es importante que estemos enterados, porque hay muchos varones que piensan que el hecho de irse por ahí a escondidas con alguien que no es su esposa no tiene nada de malo. No están viendo el peligro tan grande que corren. Y es necesario que en esta noche hagamos conciencia. ¿Por qué? Primeramente porque es un mandamiento de Dios. Ahora, no hay un pecado más destructivo que el sexual, escrito en la Biblia. Ningún otro pecado es tan destructivo como el sexual. Así lo pone la Biblia. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, o la cama sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Hermano, Dios es muy puntual en su palabra, nos advierte, evítese de problemas, ame a su esposa. Si Dios le concedió tener una esposa, trate de amarla, como decíamos en la prédica pasada. Jesús se dio a sí mismo a la iglesia. Uno tiene que darse a sí mismo a su esposa. Ya no somos dos, ahora somos uno. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, porque con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, a los que cometen adulterio. Vamos a entender la palabra adulterio y la palabra fornicación. Fornicación es cuando la persona no está casada, pero tiene varias parejas, ¿sí? O sea, tiene sexo con uno y con otra. O inclusive simplemente el hecho de vivir en unión libre, el hombre y la mujer, y no estar casados, eso se llama fornicación. Y también el Señor eso lo señala, que eso a Él no le agrada. Y Él comenta, Él dice en la Biblia que los fornicarios y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces, si los fornicarios no heredarán, pues mucho menos los adúlteros. ¿Adúlteros quiénes son? Adúlteros son aquellos que ya están casados y tienen sexo con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Entonces, eso es el adulterio, que ya estando la persona casada tenga un amante o un amante, y eso se le llama adulterio. Otra versión de Hebreos 13:4 nos dice lo siguiente: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios nos está haciendo énfasis en estos puntos. Nos recuerda, tenemos que hacer conciencia que es necesario que si estamos casados debemos respetar a nuestra esposa, porque no hay nada oculto. Dios nos está viendo en todo tiempo y donde quiera que andemos. Es fácil casarse, lo difícil es permanecer casados. Hoy el mundo vive con valores permisivos
Hay sexo bombardeado por todos lados. Ujú. Es una cultura de sexualidad horrible. Y hay unas estadísticas que dicen que el 50% de los maridos han cometido adulterio y un 35% las mujeres. Hoy te quiero dar unos puntos para que tu matrimonio sea a prueba de adulterio. Y el primer punto es que tienes que hacer un compromiso de mantener los principios de Dios. Tienes que vivir la palabra. Dios no va a cambiar nunca sus principios, pues sus principios son eternos. Su palabra es eterna. No porque todo el mundo lo haga, quiere decir que sea bueno. Ujú. Y no porque casi nadie lo haga, quiere decir que sea malo. Sea malo. Porque ya sabemos que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Solo porque se legalizó no quiere decir que perdió su carácter de vicio el pecado. El pecado sigue siendo pecado. Aquí en la tierra, hermanos, hay personas que se quieren encargar de hacer las cosas que van en contra de Dios, quererlas poner como algo bueno. Pero nosotros que conocemos de su palabra, tenemos que respaldarnos siempre de ella. Y no porque alguien que tenga un puesto político y unas ideas, creyendo que es muy sabio, le hagamos caso. La palabra de Dios está escrita, sus principios no cambian porque son eternos. La Biblia dice, el sexo es para el matrimonio únicamente, no antes ni fuera de él. Está escrito, hermanos. El Salmo 119:9 nos dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú guardas la palabra, guardas su palabra con los valores expresados de Dios y tendrás un camino limpio. Es importante, hermano, que sigamos leyendo la Biblia, que no dejemos de hacerlo, porque en ella está el conocimiento, la sabiduría, los mandamientos que Dios nos pone. Y esto nos va a quitar de muchos problemas, de muchos dolores. Tenemos otra versión que dice así en Salmo 119:9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? La respuesta, obedeciendo tu palabra. La respuesta no es vivir como vive la cultura del mundo hoy, en estos tiempos, sino vivir como dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz, hermano. Es una palabra escrita por Dios, es el mismo Dios hablándonos. Por eso es importante que a diario repasemos y estemos leyendo lo que hemos escuchado, que nos sigamos dando esa luz que Dios nos da a través de su bendita palabra. El adulterio no es ninguna opción, no hay ninguna justificación para el adulterio. No hay nada que justifique. Hay quienes dicen, no es que mi esposa está embarazada y por eso tengo que ir a otro lado. No hay justificación. Que porque está enferma, no hay justificación. Pues mímala, ¿verdad? Juraste que en las buenas y en las malas la ibas a amar. No hay ninguna justificación. Dios no lo justifica. Por eso dice, habla que los fornicarios serán juzgados. Entonces, Dios no lo justifica, hermanos. Y tenemos un ejemplo de José. José el soñador. Él fue seducido por la esposa de Potifar. José era un hombre, un muchacho joven, era huérfano, soltero, tenía todo para pecar. La esposa de Potifar quería sexo con él. José fue abusado por sus hermanos, no lo querían, le tenían cierta envidia.
su papá así como que no tenía todo el tiempo para, pues, para dedicarse a él, porque eran varios hermanos, entonces era así como que marcado. José no tenía muchos atributos en esos sentidos de su familia, porque pues por tantos hermanos y huérfano, pues ahora sí que se las veía difícil. Sin embargo, se le presentó una oportunidad con la esposa de Potifar. Y cuando eso sucedió, José tenía los principios de Dios bien fundamentados. Y cuando la mujer se le insinuó, él dijo, no pecaré contra mi Dios. Y en ese momento salió corriendo. Ella lo tenía agarrado de sus prendas. Y él, al correr, salió desnudo. Sin embargo, aunque ella mintió y ella comentó que él quiso abusar de ella, Dios estaba ahí presente y Dios le hizo justicia. No fue al momento porque Dios tiene sus planes. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, este ejemplo es para todos los varones y no es, quizás hay alguien que diga que uno está mal, pero nos estamos guiando por la palabra de Dios, porque hay quien puede malinterpretar. Y lo que hay que hacer cuando el pecado se presenta, cuando está la tentación, hay que salir corriendo. No importa que esté un balcón, hay que brincarse, hay que alejarse. Más adelante le voy a explicar por qué es necesario hacer esto. Porque primeramente, usted no va a sentarse a negociar con la persona que le está insinuando que quiere tener relaciones con usted. No se va a sentar y a decirle, mira, porque no va a entender, no va a arreglar nada. Lo único que va a hacer que usted va a caer en tentación. Sí. Por lo tanto, mientras más tiempo esté, ¿no? La persona en tentación, va a caer. seguro que va a la persona a ser débil. Por eso, cuando usted vea el más mínimo momento de tentación, como dice mi esposo, huya, ya que así lo hizo José, el soñador. Él no esperó a más, simplemente corrió. Entonces, si uno está por inocencia, ¿no? O por inocente, llega a estar frente al pecado, Dios no tomará por inocente aquel que estando ya frente al pecado lo cometa. Eso ya es algo que no podemos engañar al Señor. Entonces, si usted tiene a una amistad y que la empieza a mandar WhatsApps donde son algo pues de insinuaciones, hermano, hermana, les frenamos, o sea, les recomendamos que si pueden mejor bloqueenlos, porque con ellos no se juega. Ellos, aunque usted les diga, no, pues yo soy casada, yo soy casado, ellos van a continuar, porque no van a quitar el dedo del renglón. Así que tenemos que ser más que puntual, tenemos que ser completamente cerrando toda puerta y borrando ese contacto y no contestar, porque va a seguir escarbando y escarbando, y quizás en un momento de debilidad, ¿verdad? Alguna mala racha que tuviste con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, en ese momento puedes caer. Entonces no dejemos lugar al diablo. Recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, así es. Tenemos que cerrar las puertas, no dar opción. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Hermano, esa es una forma de hacerle burla al diablo, porque el diablo siempre va a buscar la forma de ponernos tentaciones. Si ya te conoce, es donde más te va a estar poniendo tentación hasta que caigas.
Y vemos lo que dice en Proverbios 5:15. Proverbios 5:15 nos dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y en otra versión de la Biblia, el mismo versículo nos dice lo siguiente, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. Comparte, esto quiere decir, hermano, comparte tu sexo únicamente con tu esposa. Comparte tu amor, tus relaciones sexuales únicamente con tu esposa. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer juramentos, que tener la palabra de Dios firme. Y esta forma es jurarnos, el sernos fiel únicamente a nuestra esposa. Debemos de afirmar que vamos a vivir por medio de los mandamientos de Dios y debemos declarar públicamente ante compañeros, compañeras, que tenemos esposa, que tenemos hijos, que tenemos esposo. que los amamos. Sí, esto debe hacerse públicamente para que todos aquellos que escuchen, sepan que tienes un esposo, que tienes una esposa y se guarden de hacer cualquier comentario, de querer hacer cualquier cosa indebida, insinuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si saben que ya tienes un compromiso, deben de respetarlo. Varón, usted no tiene que coquetear con nadie, más que con su mujer. Hay personas que son muy mañosas y me ha tocado escuchar comentarios que van al súper y chulean a otras mujeres que no son sus esposas. Y la verdad, esa es una falta de respeto a usted, mujer. Si alguna vez le sucede, no caiga en ese tipo de insinuaciones, porque no son con buenas intenciones. Siempre el enemigo anda usando emisarios para que caiga la persona y destruya su familia. El varón tiene que chulear, que coquetearle solo a su mujer, decirle que está bonita y que está bien, amarla y respetarla siempre. No debe de andar haciendo eso con otras, solamente con ella. Debe siempre de hablar de que tiene esposa e hijos, como les había dicho en un principio. Y aparte, varón, aparte mujer, magnifique siempre, si hay una tentación, magnifique siempre las consecuencias. Póngase en lo más catastrófico de lo que pudiera pasar, de una devastación, de una destrucción de su familia. Si no lo magnifica usted, el diablo le va a poner que eso no es malo, que usted lo puede hacer, que no hay problema. Nunca sostener ninguna conversación en el trabajo con compañeras, y más si usted acaba de tener algún problema con su esposa. Nunca debe de ponerse a conversar de ese tema con amigas, con amistades que sean del sexo opuesto, porque eso está dando pie a abrir una puerta para que por ahí entre ese pecado. Sí, pudiera darse el caso que la esposa empieza a confiarle cómo se siente, porque necesita ser escuchada, la mujer necesita ser escuchada. Entonces se apoya en un amigo, y entonces puede darse que al principio el amigo, pues eso es únicamente, él no tiene ningún deseo con la mujer, pero de tanto escucharla, el hombre empieza, por su naturaleza de proteger a la mujer, empieza a condolerse de ella, hasta llegarse al punto de que el hombre siente que es su deber protegerla, y entonces la mujer, por un lado, pues no es atendida por su esposo, y va
y empieza a contarle a su amigo, vamos a decir, porque si es su amigo, todo lo que vive, todo lo que padece, y cuando menos lo piensen, ya están cayendo en una aventura de adulterio. Y esto es lo que el Señor nos dice, o sea, no hay pretexto, nada, por más que tú quieras defenderte, el Señor no acepta aunque se escuche como raro para nosotros, para el Señor es algo tan simple. Él nos dice, no cometerás adulterio, porque las consecuencias son muy graves lo que se van a pagar, porque el pecado del adulterio es algo que no solamente lo vas a pagar en cierta forma, pero no es porque el Señor te mande eso, es que es el enemigo el que te va a meterse en tu vida con tus hijos, y ese pecado adulterio se va a trasladar a la vida de tus hijos, a sus futuros matrimonios, y entonces no empiecen una cadena la cual no sabrán cuándo va a ser rota. Sabemos bien que Jesús, por su sangre preciosa, si tú te arrepientes esta noche y le pides al Señor que te ayude a dejar el adulterio, porque el Señor sabe que conoce quién eres, y el Señor sabe que somos débiles, pero el Señor puede darte esa fortaleza que necesitas para dejar el adulterio. ¿Sabías que si el Señor viene esta noche y te llama a cuentas, sabrás que es difícil que se pueda un adúltero salvar? El Señor te va a decir, conocías mi palabra, y aunque no la conozcas, de todos modos la regla estaba, el mandato estaba, y entonces el enemigo vendrá pronto por tu alma para reclamarla. Así es, y aquí lo podemos comprobar con este proverbio. El proverbio 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Lo vemos en este versículo de Proverbios 6:32. Y aquí lo podemos ver también en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. El hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Y en la traducción Lengua Actual nos dice así, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Hermanos, el pecado sexual deja cicatrices permanentes, pero la buena noticia es que el Señor sana esas heridas. Si la persona es pronta para perdonar como para arrepentirse, porque las cicatrices no solo las deja en la persona que es engañada, sino en la persona que cometió el adulterio. Entonces, si tú te arrepientes de corazón por lo que pasó, el Señor viene a hacer algo nuevo. El Señor nos ha demostrado su fidelidad y su misericordia. Las consecuencias quizás ya las estás pagando, pero el Señor te viene a decir esta noche, confía, yo he vencido al mundo. Entonces, si tú confías en el Señor y te arrepientes de corazón y detienes eso que estás haciendo, el Señor te perdona y puede hacer que recuperes tu matrimonio, que recuperes la estabilidad, o que tengas un matrimonio más que bendecido. Vas a experimentar lo que el Señor ha querido y quiso darles desde un principio, pero es solo el querer, el que puede hacer que te arrepientas. Así es, hermano, en un matrimonio donde hay problemas de fornicación, pues todos pierden. Pierdes tú, tu esposa, tus hijos, la familia se destruye. Por eso cerramos con esto. Debemos de darle gracias a Dios y a Jesús, porque a Él le debemos la vida y porque Él murió por nosotros. El segundo punto, debemos
amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y el tercer punto, porque temo el juicio de Dios sobre mi vida, por eso debo de caminar siempre respetando sus mandamientos. Y en este caso, el principal, que es el del adulterio. No debemos dar pie a caer en adulterio, hermanos. Hermanos, le damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo, Padre Santo, por darnos de esta sabiduría, Padre, de este conocimiento, por refrescarnos la memoria, Señor. Padre, por enderezar los caminos en los cuales quizás estábamos a punto de caer, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, por esa luz que hace que nos quite de esa oscuridad, Señor. Gracias, Padre bendito y Espíritu Santo, por tomar el control, Señor, de la palabra, por este mensaje, Señor, que sabemos que toca los corazones, Padre, y que endereza la vida de quienes han estado con problemas, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, los esperamos el próximo viernes en ese su taller de matrimonios. Les bendecimos, hermanos. Bendecimos, hermanos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.